Muy buenas tardes. Estamos aquí trabajando con este problema en particular, que es cómo hacer un balance dinámico de masa y energía para un CSTR con jacket, el jacket con su entrada de coolant y su salida de coolant, pero esta reacción es exotérmica. Hemos trabajado otros casos donde el CSTR no hay reacción química como tal y solo utilizamos el jacket para calentar el contenido del tanque, pero en este caso tenemos que hay una reacción exotérmica. ¿Cómo trabajamos con ese caso? ¿Cómo se cambian las ecuaciones? Como pueden ver, aquí tenemos dos reactantes, un flujo por un lado y un flujo 2 por acá, que se mezclan dentro de este CSTR. Aquí tenemos la buena agitación. Eventualmente ese material sale, ¿verdad?, a su nivel por este lado donde dice product out. ¿Ok? Como pueden ver, este tanque está localizado como entre pisos, por ejemplo. Este es el floor level. Aquí estarían las personas, ¿verdad?, a esta altura, básicamente. Aquí estarían las personas, por decirlo así. Estarían en esta zona aquí, trabajando en el tanque. Y esta parte queda, ¿verdad? Muchas veces estos tipos de tanques es como si estuviera colgando por un roto que hay, ¿verdad?, en el piso para colocar el tanque. Y así funciona. O sea que no necesita como tal, muchas veces no necesita patas, ¿verdad? Como he visto en otros casos que se le ponen unas patitas, ¿verdad?, para apoyar el tanque en su posición. Pero en este caso es un tipo de tanque que es colgante y eso es bueno porque facilita el trabajar por debajo de él para muchas cosas. Así que eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, que está a cierto nivel con respecto al piso, lo que llaman el floor level. Entra coolant por aquí, ¿verdad? Ya no es agua caliente, sino un refrigerante, porque esta reacción es exotérmica y hay que removerle calor. Si no, si por ejemplo, si por alguna condición el refrigerante se detiene, no entra el jacket, ¿verdad?, pues entonces no se le puede remover ese calor y ese calor va a seguir subiendo temperatura aquí y hace que este contenido llegue fácilmente a una temperatura de ebullición, lo cual ¿verdad?, puede causar alta presión en esta zona aquí. Sí, obviamente el fluido sigue tratando de salir por aquí, pero la temperatura va a seguir subiendo en esta zona. ¿Okay? Y entonces hay que tener cuidado porque acá se va a poner, ¿verdad?, la presión puede subir muy alta y para eso está entonces este sistema que está aquí, que se le conoce, ¿verdad?, como un sistema de pressure relief, ¿verdad? Alivio de presión, de tal forma que el sistema puede ventilar por este caso, en caso de que la presión en esta zona llegue muy alta, ¿verdad? Esta válvula que está aquí es una válvula que se le conoce como la Pressure Relief Valve, la PRV, y esa válvula abre a cierta presión. O sea, si la presión aquí sube muy alta por encima del valor programado en esta válvula, ¿verdad? Ella tiene un spring que si la presión aquí vence el spring, pues entonces ventila por el sistema que dice aquí, tu vent system, ¿verdad? Que usualmente esto puede ir a una zona eventualmente donde no vaya a impactar a nadie, ¿verdad? Ya ventila algún lado donde este contenido pues no cause ningún problema. ¿Sí? Que la PRV abre cuando esta presión excede cierto valor. Quiere decir que la temperatura aquí llegó a un límite que está causando que esta presión eventualmente sea muy alta. Si no se ventila, entonces puede causar que la presión siga subiendo y exceda la construcción del reactor, causando una explosión. Y eso nunca lo queremos. Así que siempre tenemos que tener esta válvula para controlar esas situaciones en caso de que se dé ese tipo de situación. Un poquito de problema con el internet acá, ¿verdad? Pero nada, seguimos trabajando. Entonces, ¿cómo hacer un balance dinámico de masa y energía para un CSTR con jacket y una reacción exotérmica? Que hace falta algo así. Y ahora estamos completos. Pues nada, como siempre tenemos que mirar qué nos están pidiendo. La palabra dinámico implica, ¿verdad?, que hay cambio en el tiempo, tenemos que tomarlo en cuenta.
Básicamente ya a esta altura de que hemos trabajado par de estos balances, sabemos que eso es bastante fácil porque eso tiene que ver con la masa dentro del tanque, ¿verdad? Por el CPE del contenido de ese tanque, ¿verdad? Usualmente esta masa y este CPE está relacionado a lo que sale aquí, ¿verdad? Así que vamos a tener un poquito de cuidado. Si este es 1 y este es 2, lo que sale aquí tiene que ver con un suscrito 3. ¿Ves? Así que este CP en esencia es como un CP3, ¿verdad? Porque aquí va a entrar un CP1 y esto es un CP2. En un balance, ¿verdad? De energía hay que tener un poco de cuidado con la nomenclatura. Y lo mismo en este caso, ¿verdad? Lo que entra por el jacket sería CPJ y la salida de aquí también sería un CPJ. No hay mucho cambio en el CP. El flujo del jacket sería obviamente MJ entrando, pero saldría también un MJ, ¿verdad? Y eso es la idea, ¿verdad? Aquí sería, entonces, hay que tener un poco de cuidado, aquí sería un M1 y un M2, ¿ves? Flujos másicos entrando al sistema. Por lo tanto, este que sale aquí sería la suma de este más este, siempre y cuando en la dinámica de la masa, ¿verdad? En el balance de masa, este sería, como dije, un M3. ¿Ves? Si, déjame entonces hacer alguna indicación aquí más claro. En el balance de masa, si el volumen en el reactor es constante, si el volumen del reactor es constante, ¿verdad? Estamos diciendo que no cambia el volumen o la masa en ese reactor se mantiene, ¿verdad? Bueno, más el volumen. El volumen se mantiene a donde es, ¿verdad? Y de eso se va a mantener ahí porque va a haber esta salida por este lado. Pues entonces podemos decir que en principio el cambio de la masa dentro del tanque con respecto al tiempo, y volvemos otra vez, ¿verdad? Aquí déjame corregirme más la masa, ¿verdad? Porque esa es la que me interesa, va a ser igual a la masa que entra M1 más la masa flujo másico que entra por el 2 menos la que sale. Si no hay cambio en masa, o sea que la masa es constante, déjame entonces corregirla aquí, para que quede bonito. Si la masa dentro del tanque es una constante, pues entonces la dinámica de este término se va y nos queda lo de siempre, que es que un flujo másico de entrada, los flujos máxicos tienen que ser obligatoriamente al flujo másico de salida de esta ecuación, la vamos a usar porque típicamente vamos a saber el flujo de entrada, pero no el de salida. Y el de salida, ese flujo másico, lo vamos a tener que calcular en algún momento. Así que esta ecuación nos va a convenir, nos conviene para determinar el valor del flujo másico a la salida. En este caso sería la 3. Ok, ahora, entrando ahora a la parte del balance de energía, pues fíjate que siempre ahora tenemos que la masa es constante, ya lo había dicho, por el CP, por el cambio en temperatura con respecto al tiempo es igual, ¿verdad? Fíjate que este término es como la energía en esencia, la energía acumulada dentro del tanque cambia y eso obviamente ya lo sabemos, que va a ser igual al flujo másico de entrada por el CP de entrada por la temperatura P1. O sea, todo lo que tenga que ver con este flujo más M2 de entrada por CP2 de entrada por la temperatura T2 de entrada. Son dos fluidos que están entrando a este reactor. Cuando estos dos fluidos al flujo que entran crean una reacción exotérmica. Por ejemplo, si por aquí entra un ácido, por aquí entra una base, cuando ellos dos se combinan, un ácido y una base, esto libera mucho calor, ¿verdad? O por ejemplo, cuando estamos haciendo una solución de hidróxido de sodio, ¿verdad? NaOH, entra un reactante por aquí, pues ese hidróxido de sodio y se mezcla con agua por el otro lado, eso provoca una reacción bien exotérmica en el tanque y ese calor hay que liberarlo, ¿verdad? Porque esto fácilmente puede llegar a temperatura de ebullición, a la presión que está programada esta válvula, ¿verdad? Según el spring, ya tiene aquí un resorte
esta presión va contra ese resorte, contra ese spring, ¿verdad? Nosotros acá en Puerto Rico le decimos spring al resorte que tiene, o otras personas le llaman el muelle, porque dentro hay un muelle, ¿verdad? Y esa presión va en contra de ese resorte, de ese spring, que crea una fuerza que cuando la fuerza por la presión y el área de la válvula, esa fuerza es mayor que la que aguanta el resorte, pues se abre una salida que permite que el tanque libere presión. Bueno, voy por aquí. Esta es la entrada, esta es otra entrada, entrada de energía, ¿verdad? Fíjate que ahora yo te comento que aquí hay una energía que se está liberando. Vamos a llamar esa energía más, usualmente le llaman delta H de reacción. Déjame ponerle, en vez de un delta H de reacción, es un flujo. Como es un flujo de energía liberándose, y este flujo de energía está basado en los flujos ya puestos en lo que es en el área de Q1 y Q2. Cuando ellos se mezclan, se libera esa energía. Así que en vez de llamarla delta H de reacción, la voy a llamar QR de reacción, porque es un flujo energético y se mide en julios por segundo, que es lo mismo que watts, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya este término tiene los materiales que se reaccionan y todo eso, y es un número puro. O sea que QRX, lo voy a poner por acá, QRX es un valor positivo y se refiere básicamente a la energía liberada por la reacción. La energía liberada por la reacción. Y la estoy midiendo en, vamos a ponerle aquí watts, puede ser watts. De hecho, tenga cuidado, porque los CP, cuando son en kilojulios, pues esta parte hay que tener cuidado. Y yo diría que la unidad que voy a recomendar para esto acá debe ser kilowatts. Hace la vida fácil. Así que QRX va a estar en kilowatts. Entra. O sea, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, le causa, ¿verdad? Que en el balance de energía son energías entrando. Ahora, te dije que el jacket está aquí para enfriar. O sea, que el calor dentro del tanque lo tiene que recoger el jacket, como dice aquí, ¿verdad? Está la flecha. Así que el contenido, ese calor va a ir del jacket, del tanque hacia el jacket. Cuidado acá, porque entonces yo le voy a poner negativo. Me borro el negativo ahí. Quiere decir que estoy removiendo ese calor. Usualmente ese calor tiene que ver con UA, del jacket, ¿verdad? Eso lo conocemos. Como es, ¿verdad? Como necesito una diferencia de temperatura para remover ese calor, aquí tenga cuidado. El término aquí dentro, como estoy removiendo calor, tiene que ser positivo. Como tiene que ser positivo, la temperatura alta es la T3, es la que está dentro del tanque, ¿verdad? Porque el tanque está a T3. ¿Por qué está a T3? Porque es la temperatura aquí de salida. T1 entra aquí, T2 entra aquí, ¿verdad? Lo puedo escribir por aquí, este es T1, este es T2, y la salida es T3, o sea que sería T3 menos la temperatura del jacket. Como siempre, tenemos esta presunción que no es la mejor por ahora, pero decimos que el jacket, o la camisilla en buen español, se encuentra a una temperatura TJ2. Esa temperatura es la de salida de aquí, ¿verdad? Vamos a ponerla por aquí. TJ2. El sistema está entrando aquí, ¿verdad? A una temperatura TJ1. Y así es que funciona esto. O sea que tenemos entra calor, ¿verdad? Que se entra entrando, pero esta es la única parte que remueve calor. Si en esta parte no estuviera aquí, esta temperatura T3, de forma dinámica, seguiría subiendo hasta que cause un problema, porque este término está añadiendo calor a lo que está aquí dentro. Por lo tanto, puede llevar la temperatura de lo que está aquí dentro a ebullición, a la presión de este sistema. Pues ahí tenemos la primera ecuación, que es el balance de energía del lado del, vamos a ponerle por aquí dos puntitos para indicar que este es el balance de energía en el lado del tanque. Déjame escribirlo un poco más elegante, así no confundo. O no, mejor acá. Vamos a hacer una cosita aquí mejor, más elegante que eso.
acá ponemos balance de energía en el tanque, ¿verdad? Y cuando digo el tanque me estoy refiriendo al contenido del tanque, cómo se impacta su temperatura y, ¿verdad? Tenemos esta situación de que el sistema que estamos trabajando ahora es exotérmico, ¿verdad? O sea que se libera energía cuando se mezclan, estos dos fluidos se mezclan, esa energía pues de alguna forma el jacket la tiene que remover porque si no va a haber problemas, ¿verdad? No queremos problemas. Así que el balance de energía en el tanque es ese. Ahora nos queda el balance de energía en el jacket, ¿verdad? En el español puertorriqueño lo llamamos, se llama la camisilla. La camisilla. A veces yo hablo de la camisilla y todo el mundo empieza, ¿verdad? Mucha gente piensa en ropa y eso no es, ¿verdad? Si estoy hablando con respecto a un tanque, ¿verdad? Me refiero al jacket. Bueno, energía. No se me quedan los acentos por ahí. En el balance de energía en el jacket, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Comentaba yo que la temperatura TJ2 es una presunción fuerte en el sentido que estamos diciendo que todo el contenido del jacket está a esa temperatura. Eso es bien difícil que se logre, ¿verdad? A veces se acerca, si estos flujos son altos, o sea, puede que ocurra un buen mezclado aquí, pero ¿verdad? Es una presunción que permite que este sistema o estas ecuaciones sean un poco más sencillas para resolver. Y es una buena presunción desde el punto de vista de un curso introductorio, ¿verdad? Para trabajar con estas cosas. Así que aquí vamos a trabajar con el balance de energía en el jacket y sería MJ, que es la masa del tanque, por CPJ. Aclarando un par de cositas aquí, que veo que se quedaron unos suscritos. Este CP es 3. Es importante que sepamos de quién CP estamos hablando, porque si no, nos vamos a perder. A ver si no se quedó ninguno por aquí. Entra. ¿Viste? Aquí se quedó algo. Entra. Sale. Y que se quedó. Esta. ¿Bien? Siempre hay que cuadrar. Como no había hecho esa contabilidad, pero de repente cuando fui a hacer empecé a hacer la contabilidad. ¿Cómo es la contabilidad, profe? Bueno, entra, un calor aquí dentro que se genera, 1, 2, 3, 4 términos. De repente aquí tenía, ¿verdad? Más el calor que se vale por aquí, son 5 términos. 1, 2, 3, 4 términos, son 5. Tengo que tener 5, ¿verdad? Si no me crees, 1, 2, 3 del calor interno que hay aquí dentro, 4 el calor que se pierde el jacket y el quinto. Son 5 términos. Y aquí hay más que 4, así que definitivamente aquí me falta 1, que sería M3 puntitos CP3 por la temperatura de salida del tanque, que es T3. Ahora estamos bien. Eso es importante. No habíamos llegado a ese balance de asegurarnos que estaban todos los términos. Ahora en el jacket pues pasa lo mismo, vamos a ver ya. Sería DTJ2, porque la temperatura de salida es igual a MJ CPJ por TJ1, eso entra, menos MJ por CPJ por TJ2, que es la salida. Entra, sale. Okay, una vez entra y sale por aquí. Lo otro que está entrando al jacket es el calor que remueve del tanque. Pues el término que estaba negativo aquí, pues simplemente póngalo positivo ahora. UA T3 menos TJ2. Déjame cerrar aquí. Ahí está. ¿Ves? Y ahí entonces tenemos las dos ecuaciones, tiene los 3 términos. Fíjate que el lado del jacket es bien sencillo. El jacket pudiera tener otro término aquí, pudiera, si decimos que jacket intercambia calor con el ambiente. Hay un poco de intercambio de calor con el ambiente, pero ese no es el caso, tiene un buen aislante.
Así que no hay intercambio de calor con el ambiente, no hay sacude de convección con el ambiente. Así que terminamos con estas dos ecuaciones diferenciales, una para el balance de energía en el tanque, una para el balance de energía en el jacket, y otra ecuación, que es la tercera. Esta ecuación es el balance de masa, pero como sabemos que la masa es constante dentro del tanque, terminamos entonces con esta ecuación, que no es una dinámica, es una ecuación algebraica, pero que relaciona los flujos másicos de entrada con el de salida, ¿verdad? Así que cuando yo necesito saber M3, que es este valor que está aquí, pues yo usualmente sé M1 y M2, ¿verdad? Así que eso lo sé. Ok, vamos a seguir aquí. Para contestar muchas de las preguntas que tenemos en este sistema, una de ellas es, ¿qué pasa? Y déjame recopiar esto aquí otra vez. Voy a recopiar esto acá. Copy. Lo voy a poner por aquí. Ahí. Ok, ¿qué pasa cuando el sistema está en estado estacionario? Pero puede ser lo más fácil del mundo, porque cuando está en estado estacionario, no, T3 no va a cambiar y TJ2 tampoco va a cambiar. ¿Okay? Entonces, nuestras famosas ecuaciones, como esta que está aquí, déjenme ponerla por aquí para ir simplificando esto, y esta que está aquí, permítanme un segundo, que esto hay que copiarlo completo. Ahí lo copio, lo ponemos aquí, y ambas las igualamos a 0. Ahí, aquí, porque no hay dinámica. Esto estamos hablando de resolver el estado estacionario, ¿verdad? Que lo conocemos como el steady state. Ok, aquí estoy. Si nos vamos a las preguntas que tenemos pendientes, ¿verdad? En la asignación, una de ellas es, ¿qué pasa si yo sé ¿verdad? Siempre dividimos esto entre las variables que conocemos y las que no conocemos. Usualmente, déjame poner aquí las que conozco. M1 lo sé, CP1, T1, M2, son las variables que conozco. CP2, T2, ¿sí? QRX, todas las conozco. Sigo por acá, UA, sí lo sé. Para este problema en particular, T3 también lo conozco. TJ2, no sé, esta no lo conozco. ¿Verdad? Sigo mirando esto. M3, sí la conozco, porque M3 es M1 más M2. CP3, no está por aquí, sí lo conozco. T3, dije que la conozco. T3 la conozco. ¿Ves? Así que la gran pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Una vez si tú conoces T3, te están preguntando en algún momento dado, déjame ver, déjame seguir aquí. Déjame seguir con las que conocemos. MJ, TJ2 no sé qué, esa vamos a ponerla acá. MJ, TJ2, MJ, CPJ, TJ1, no sé lo que es. MJ, CPJ, TJ2, ya está acá. UA está acá, en este lado de las que conozco. T3 está acá y TJ2 está acá. Ok, pues mira esto. Estas son todas las que se conocen y tengo dos variables, TJ2 y TJ1. TJ2 está aquí. Entonces, pero yo conozco todo lo demás. O sea que a usted, perdón, TJ2, usted no la conoce porque está aquí, pero T3 la conoce. Así que usted puede
en esta ecuación fácilmente despejar para T3, perdón, para TJ2. Así que usted puede de la primera ecuación, vamos a llamar esta F1, ¿verdad? En este caso de TJ2. Usted puede encontrar el valor de TJ2 sencillamente resolviendo para él y lo va a encontrar. ¿Okay? Una vez usted encuentra TJ2, como usted sabe TJ2 y sabe T3, sabe todo esto, sabe ya TJ2 de la primera, usted puede entonces resolver para TJ1, que esa es una de las grandes preguntas en nuestra asignación. ¿Cómo yo calculo cuál es la temperatura de entrada o cuál debe ser la temperatura de entrada del jacket basado en que yo conozco el flujo que está entrando al jacket? Y ahí yo calculo TJ1. ¿Okay? Este es como, si usted no quiere despejar aquí para TJ2, ¿verdad? Usted le puede dar este sistema solver y ese solver le va a encontrar ambos resultados, le va a encontrar TJ2 y TJ1, porque a solver lo único que le importa es que usted tenga dos ecuaciones independientes con dos variables y nada. Y solver entonces le encuentra ambas, ¿ok? Entonces, como usted trabaja, de hecho aquí hemos visto cómo trabajamos, vamos a hacer esto un poco, ¿verdad? No solo para que usted vea. Hemos trabajado el balance de masa y energía. Estamos trabajando en la parte de cómo se trabaja la parte en estado estacionario, y en la parte de estado estacionario he estado enfatizando las variables que conozco versus las que no conozco y cómo este sistema en estado estacionario usted lo puede resolver porque eventualmente quiere encontrar TJ2 y TJ1. Particularmente la pregunta que le está haciendo la asignación es ¿cuánto es TJ1? Por lo de viaje, pues encuentra también el valor de TJ2. Un segundito acá. Hay una pregunta, ¿verdad? Aquí hago un alto. Hay una pregunta en la asignación que pregunta ¿a qué temperatura el sistema, y esta temperatura está hablando de T3, ¿a qué temperatura T3 el sistema puede alcanzar una presión la cual haga que abra la válvula? Esa presión está a 20 PSI. Pound per square inch absolute. Eso es importante esta unidad. No es PSI, pero es PSI-8. Pound per square inch absolute, ¿verdad? O libras por pulgada cuadrada absoluta. Hay muchas tablas que puede encontrar en internet que les relaciona fácilmente. Te va a ver la presión aquí y la temperatura acá. Y en la medida que la temperatura o la presión, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe, pero debería de saber. Yo estoy a 14.7 PSI. Y digamos que el contenido de nuestra solución es como si fuera agua, ¿verdad? No estoy hablando de otra cosa más que como si fuera agua. Esa temperatura ahí sería aproximadamente, si la pongo aquí, a ponerla por aquí, sería, ni siquiera aquí algo que tengo, sí, sería alrededor de 100 grados centígrados, ¿verdad? Temperatura para agua, porque el agua hierve a 100 grados centígrados a esta presión. Si aumentamos la presión, por ejemplo, a 20 en el sistema, pues el agua va a ser algo así, ¿verdad? Voy a hacer una curva aquí. ¿Ves? Así que la pregunta que te estoy haciendo es, si la presión es 20, permítanme aquí. Si la presión es 20, ¿cuál debe ser esta temperatura? ¿Ves? Esa es la pregunta. Eso, si yo dejo que mi sistema, ¿verdad? Presumiendo que la mezcla en esencia se comporta como agua dentro del tanque,
pues a qué temperatura tiene que llegar el sistema para que la presión alcance las 20 libras, cualquier cosa por encima de 20, boom, abre la válvula de seguridad y, ¿verdad? Y nos protege que el tanque explote. Así que la idea es esa, ¿verdad? Para esa pregunta en particular, lo que tenemos que hacer. Déjame verificar la otra para que yo le dé una idea. Así que déjame hacer un alto aquí, a ver que el sistema está haciendo aquí un pequeño clic, a ver si me deja. No, todavía no me está dejando, para que se enfríe, porque el quesito acá. El internet está un poco extraño, pero nada, seguimos trabajando con eso. La otra pregunta, ¿verdad? Déjame hacer un alto acá. Se refiere, ok, una vez tú consigues esta temperatura, ¿qué tiene que ocurrir en el jacket? ¿O a qué flujo? Y en este caso se refiere a QJ, que eventualmente impacta el flujo del jacket MJ, ¿verdad? ¿A qué flujo en el jacket yo tengo que mantener el sistema para lograr esto? Ok, ahí voy. Vamos a utilizar para este cómputo, ¿verdad? Tenemos que establecer entonces que este TJ1 de la primera parte, ¿ves? Yo voy a usar ese TJ1. O sea que para este cálculo que viene aquí, mi TJ1 es según la pregunta de yo mantener los 35 grados. O sea, si yo quiero mantener 35 grados, que es la temperatura T3, TJ1 tiene un valor, ¿verdad? No sé, el que dé. ¿Y qué pasa? Que con esta TJ1 y la nueva T3, que en este caso T3 vendría de la condición de yo no descuidar, ¿verdad? Que el sistema siga subiendo por ahí, va a causar que MJ de un valor más pequeño. Y esa es la idea, o sea, que cuando T3 sea la temperatura de ebullición, ¿verdad? De ebullición a una presión de 20 psi, ¿cuál debe ser el flujo MJ al sistema? Recuerde que estos cálculos también son en steady state. Y siempre lo vamos a usar en steady state. ¿Ok? Las próximas preguntas en la asignación que tenemos, una oportunidad, déjame traerlos, a ver si los puedo poner acá. Ahí está. Dice, complete una perturbación del sistema a varios valores de la variable manipulada QJ y calcule el valor de KP. Ok, o sea que te va a perturbar el sistema, coja dos valores, por decirlo así, ¿verdad? Acuérdense que QJ está relacionado en cierta manera también con el CO del jacket, o sea que tú tienes un CO1 y un CO2, y eso pues va a afectar, ¿verdad? Los valores de QJ, va a tener un QJ1 y un QJ, ¿verdad? Un flujo 1 y un flujo 2, bajo la condición 2, y esto es lo que se considera la perturbación, pero recuerde que para perturbar el sistema que estamos hablando aquí, usted parte primero de un estado estacionario, o sea que tenemos que saber qué causa ese estado estacionario, ¿verdad? Pero ahora es un poco diferente, porque ahora te está preguntando la temperatura T3 y TJ2 basado en lo que usted sabe, cómo se comporta QJ1, ¿verdad? Y basado en C01 y C02, que van a cambiar cuando, como usted los quiera cambiar. Recuerde que TJ1 sigue siendo el valor de una de las preguntas anteriormente. Así que este valor no va a cambiar una vez que la fijo. Usted lo que hace es que trabaja para perturbar el sistema y lograr finalmente el valor de KP. Complete una dinámica de un estado estacionario a otro y calcule los valores de tiempo muerto y tiempo de proceso. Es fácil, ¿verdad? Esa parte ya no debe haber ningún problema. Donde usted tiene, aquí déjenme ponerlo de esta manera, ¿verdad? Como lo hacemos en control. Tiene tiempo acá, y tiene el PB aquí, y tiene entonces acá el CO. Usted parte de un valor de CO
y ese valor de CO corresponde a un estado estacionario en el PV. Así que cuando yo cambie este CO de un punto a otro, ¿verdad? Digamos, esto es un ejemplo, está en 10% y lo subo a 30%, pues yo quiero ver cómo el sistema de aquí cambia aquí. Si es que cambia así, puede cambiar hacia abajo, no sé, ¿verdad? La cosa es que usted tenga la dinámica, porque una vez que tiene la dinámica, podemos entonces calcular el tiempo muerto y el tiempo del proceso. Ya tenemos el KP, ¿verdad? De la parte de los estados estacionarios. Usted lo puede calcular, así que tenemos los tres parámetros que se necesitan para la tabla de Cohen-Kuhn. Entonces, a través de la tabla de Cohen-Kuhn, ¿verdad? Entonces, de aquí de esta tabla calculamos finalmente KC y tau i, y finalmente entonces procedemos a trabajar con nuestra famosa tabla de control, ¿verdad? Donde usted establece un set point. ¿Ok? Temperatura, tiempo, el error, el área del segmento, porque usualmente usamos un controlador, ¿verdad? Para este sistema siempre lo usamos tipo PI, proporcional integral, el área del segmento, la sumatoria de la integral, el CO corregido. Este CO corregido impacta la variable manipulada, que en este caso es QJ, tengan cuidado con las unidades de QJ, y QJ impacta obviamente el jaque, la temperatura TJ2, y el TJ2 eventualmente impacta TJ1, perdón, TJ1 no, aquí me, T3, que es la temperatura del contenido del tanque. ¿Ok? Corre la dinámica, algún valor de set point, ¿verdad? Que esté, por ejemplo, es interesante ver, por ejemplo, te pudiera decir, ¿qué pasa si MJ es 0? ¿Cuál es la T3 máxima que alcanzaría el sistema? Obviamente va a llegar a un punto que se llama punto de ebullición, que probablemente no pase de ahí, ¿verdad? Abajo de esa condición de T3. Esa puede ser la temperatura máxima. Ahora, ¿qué pasa si MJ es MJ max? ¿Verdad? A lo mejor tengo una T3 mínima. Y entre estos dos puntos, se puede poner cualquier set point que usted desee. ¿Verdad? Esa es la idea. Nuevamente, ha sido un placer haber dado esta pequeña charla sobre la asignación que tienen. La asignación es para ser entregada el lunes. Por aquí. Usualmente la entregamos ya a las 6 de la tarde. ¿Okay? Siempre me preguntan, ¿verdad? Sería 3, 4, 5, 4, 20, 20. ¿Ok? Y ahí estamos. La hacen en PDF para hacer nuestra vida fácil, ¿verdad? PDF para tirar las fotos y todo lo demás. Y nada, yo creo que hasta ahí estamos. Vamos entonces con este dibujito acá y terminamos por aquí. Muchas gracias, Dios me lo bendiga.